puede tomar su lugar, por favor. Si puede, me ayudan a prender la luz, por favor. Muy bien, pues gracias por estar aquí. Para mí siempre es un honor compartir con ustedes la palabra del Señor. Sé que la palabra del Señor pues es la que fortalece nuestro ser y nuestro espíritu. Le comentaba hace un rato que muchas veces yo me preguntaba antes que por qué razón los pastores de repente le dicen a la gente que se saluden o que se levanten y cosas así. Y yo no entendía mucho, ¿verdad? Y ya después entendí que es porque realmente nosotros somos una familia. Y muchas veces como familia llegamos, nos sentamos, recibimos y nos vamos, pero no saludamos a nadie muchas veces, no empatizamos, no conectamos. De hecho, muchas veces incluso vemos a la persona en la calle, en la plaza o en algún lugar y realmente ni siquiera, no nos atrevemos ni siquiera a saludarnos porque no hay confianza. Entonces es importante que nosotros como familia entremos en confianza. Somos la familia de Dios que nos reunimos para adorarle, para bendecirle, pero también que comemos el alimento espiritual juntos en la casa. Amén. Entonces yo creo que por eso es una de las razones. Y la otra es que de repente nosotros necesitamos también regalarle una sonrisa a alguien. De repente nuestra cara, todavía en nuestra mente tenemos pensado así como que todavía estamos en la casa y nuestra cara manda un mensaje que no es el mensaje correcto. Entonces necesitamos despertarnos y estar atentos a lo que Dios quiere hacer. Y entramos en confianza. Cuando se habla y se come la palabra del Señor necesitamos estar en confianza. La confianza hace que sea mucho mayor. Lo comemos más a gusto, ¿verdad? Cuando estamos en confianza. Mire, cuando yo como pollo con mi familia, yo chupo el hueso del pollo. Cuando como con un extraño, tú ni quieres tocar el hueso, tú. Nos ponemos así, ¿verdad? ¿Sí, sí o no? ¿Sabes, familia? Tú te agarras y te sientes y tú abres tus piernas y chupas el hueso y tú masticas, hasta masticamos el hueso nosotros, ¿verdad? Entonces así somos. Entonces aquí en confianza podemos masticar bien la palabra y podemos sacar todo el nutriente y la bendición que el Señor tiene para nosotros. Amén. Pues Dios te bendiga, porque quiero entregarle un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Entre semanas siempre el Señor me va dando en las mañanas, me va dirigiendo y va poniendo palabras específicas. Y esta fue la palabra que el Señor me dio para el día de hoy. Y yo le he puesto por nombre a esta palabra, el pastor de las ovejas. Y cuando hablamos de pastor y de ovejas, por ejemplo el rey David, si puede ayudarme en Salmo 23, cuando David escribe el Salmo 23, él no escribe el Salmo 23 como un poema o algo muy romántico. Él está hablando de algo más profundo. Y yo creo que él quiere que cada uno de nosotros podamos entrar en este nivel de profundidad, porque ese nivel de profundidad elimina de nosotros la orfandad, elimina de nosotros la inseguridad, los temores, y entonces tú entras en un nivel mayor de confianza y de fe. Y eso sana, eso fortalece, eso te ayuda a mantenerte animado, animada para seguir adelante a la meta. Amén. Todos nosotros tenemos un pastor. Tenemos un pastor que él ha hecho tantas cosas por nosotros, pero que de repente no entendemos que realmente tenemos un pastor. Pero a través de lo que vamos a ver en esta tarde ya, vamos a darnos cuenta y entender mejor cada vez que leamos el Salmo 23 o cada vez que meditemos y que pensemos en la palabra pastor o oveja. Amén. Entonces quiero que me acompañen el Salmo 23, versículo 1. Tiene 6 versículos, del 1 al 6. Lo leemos, dice, David escribe, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días
de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oramos. Padre, te damos gracias por esta tarde, gracias por bendecirnos, gracias porque podemos tener un lugar donde podemos congregarnos como familia, adorar, honrar tu nombre, pero también recibir palabras que nos afirman, palabras que nos fortalecen, palabras, Señor amado mío, que nos llenan de vida, palabras que nos alimentan, Señor, para que nosotros recordemos que tenemos un pastor, Señor, que tiene y que lucha por cada uno de nosotros. Te pido que me dé la gracia y el favor para entregar el mensaje que ha puesto en mi corazón en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, aquí cuando nosotros vemos que David escribe este salmo, entonces, yo le decía, no fue un poema, no fue algo solamente romántico, sino fue lo que él realmente creía. Y él escribe esto con convicción para que todo hoy en día nosotros también podamos llegar a tener la convicción que él tiene. ¿Y de dónde viene toda esta convicción? Yo quiero, para que usted se dé una idea, acompáñeme primero en el Salmo 17, Salmo 17, 32, versículo, Salmo 17, 32 hasta el 37. Y antes de que usted lea quiero parafrasearle un poquitito. Antes del Salmo, de 1 Samuel 17, le dije 1 Samuel, ¿verdad? Perdón, quería probar lo que todavía estaban dormidos. ¿Sí? El 1 Samuel 17. Antes de que leamos, para que usted entienda el contexto, acuérdese que David fue el hijo de una familia, era uno de los más pequeños, y la Biblia dice que David estaba, dice, pastoreando las ovejas de su padre. Y dice que cuando él pastoreaba las ovejas de su padre, dice que él peleaba, él defendía a las ovejas, él peleaba por las ovejas, él cuidaba a las ovejas, él había adoptado la responsabilidad él sabía que él era el responsable de que esas ovejas permanecieran con vida. Él sabía que tenía que cuidar las ovejas. Entonces, si había alguien que sabía y que entendía el tema del pastorado y de las ovejas, era David. David no era una persona que no tenía conocimiento. David tenía entendimiento porque realmente era un pastor que él cuidaba muy bien. Cuando David agarra y se encuentra con Saúl, el rey de Israel, y estaban atravesando el momento complicado donde Goliat estaba amedrentando al pueblo de Israel, David, cuando ve a Goliat, dice que le viene un celo a David como pastor de ovejas, y él comienza y dice: espérate, ¿qué hace este incircunciso desafiando al pueblo de Dios? Él conocía a Dios, él tenía una relación con Dios, y él sabía que Dios era su pastor. Entonces, cuando él viene a platicar con Saúl, Saúl no conocía tanto a Dios como David. Ya David conocía más a Dios que Saúl. Él entendía, aparte era una oveja del Señor. Él había aprendido también y tenía características de una oveja, porque todas las ovejas necesitan tener características específicas. Amén. Entonces, cuando vemos aquí en 1 Samuel capítulo 17, en el versículo 32, quiero que miremos lo que dice aquí. Dice: y dijo David a Saúl, el rey de Israel: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, hablando de Goliat. Dice: tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, dice, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Aquí vemos, me pongo yo aquí a pensar,
Me imagino que David, cuando él comienza a contar la manera como él peleaba contra el oso, la manera como él peleaba contra el oso y el león miraban a la oveja como su carnada, su presa para poderse alimentar. El oso y el león no encontraban resistencia en la oveja, porque la oveja es uno de los animales más mansos. La oveja es uno de los animales que simplemente se convierten en presa, en una línea alimenticia, la presa de cualquier animal depredador. Y por esa es la razón que la oveja necesita un pastor, porque el pastor protege a la oveja, el pastor da su vida por la oveja, el pastor lleva a la oveja al pasto fresco, el pastor lleva a la oveja donde hay un arroyo de agua viva que fluye, agua limpia. El pastor está pendiente de cualquier cosa. Y David, como pastor, él estaba a cargo, tenía responsabilidad con estas ovejas y estaba dispuesto a morir por ellas. Él había peleado, ya le había hecho cosas por las ovejas. Él le había demostrado, de hecho, la razón por la cual Dios lo elige como pastor de Israel, porque él era pastor de ovejas, pero Dios le elige a él para que ahora sea el pastor de Israel, no de ovejas, ahora de personas. ¿Por qué? Porque de hecho la Biblia dice, oiga bien, dice, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Él había agarrado y se había hecho responsable de cuidar en la asignación que se le entregó. Por eso de repente nosotros subestimamos aquellas pequeñas asignaciones. Nosotros de repente las subestimamos. De repente aquellas pequeñas asignaciones, de repente no le damos tanta importancia. Quizás tú piensas, ni siquiera se van a dar cuenta. Si se muere una ovejita, ni cuenta se van a dar. No, ¿te crees que me voy a morir yo por una oveja? No, que se la come el oso, que se la come el león. Mejor me duermo, mejor me escondo, mejor me salvo. Pero David no hizo eso, porque David no solamente estaba siendo responsable ante sus padres, David tenía temor en el corazón. Pero David también estuvo practicando la unción que le fue dada a él cuando fue ungido para que fuera el próximo rey de Israel. En esas pequeñas asignaciones que tú tienes ahí, tú vas a probar de lo que tú estás hecho y quién está contigo. Y Dios se manifiesta en ti, no solamente en público. Muchas veces Dios se manifiesta en el anonimato, en el secreto, donde nadie te ve. Ahí está conociendo a Dios. Este David, muchacho que quizás fue rechazado, ese muchacho que quizás nadie daba un peso por él, era un hombre, un muchacho que quizás era insignificante para toda la familia, quizás era el que hacía los mandados a toda la familia. Sin embargo, era el que tenía el corazón correcto, porque de hecho, en 1 Samuel capítulo 13, dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Dice que Dios dijo que rechazaba a Saúl y que había elegido a uno que era mejor que Saúl, con el corazón conforme al corazón de Dios. Estaba dispuesto a conectar su corazón con Dios, a hacer la voluntad de Dios, aunque le costara la vida. David lo hizo. David entendía. ¿Y sabe qué hizo David? Asimismo dice, asimismo como yo, como Dios me libró del oso y del león, me librará de este filisteo incircunciso. Yo voy a defender las ovejas del Señor, porque él miraba al pueblo real como las ovejas del Señor. Yo la voy a defender. Y él peleó contra el oso, contra Goliat, y dice que le dio una pedrada, cayó y le cortó la cabeza, y usted conoce la parte de la historia. Pero en el punto donde quiero más que usted entienda, cuando David escribe Salmos, era porque ya Dios había manifestado su vida. Lo que David escribe es una revelación profunda que todo cristiano necesita tener. Amén. Este Salmo capítulo 23 no es un salmo como un amuleto de la buena suerte. No es un dicho religioso solamente, es algo más que eso. Nosotros de repente aprendimos. Me acuerdo que la primera vez que mi mamá me regaló una Biblia, me dijo, abre el Salmo 23. Y yo tenía el Salmo 23 aquí en mi cabecera, o el Salmo 91 en mi cabecera, y era como mi amuleto de la buena suerte. Lo leía como amuleto de la buena suerte, lo decía, pero no entendía, no había pasado de aquí, no había llegado a mi corazón una convicción real dentro de mi corazón. Todo cristiano necesita tener esta convicción en su corazón. Necesita entender que Jehová es su pastor y que nada le faltará. Hey, quiero decirte, iglesia, Jehová es tu pastor y nada te faltará. Dile a la persona que está a tu lado, Jehová es tu pastor y nada te faltará. Jehová es tu pastor y nada te faltará.
Lo primero que viene a tu mente cuando la gente te deja, cuando la gente te rechaza, cuando la gente no confía en ti, lo primero que no, pues todos me abandonan, pues nadie está conmigo, mira yo aquí solita y yo que no tengo esto, y mira no pensaron en mí, mira mis hijos ya no están conmigo, mira mi papá me abandonó, mira ni el pastor me llama y ni la pastora me llama y mis líderes no me llaman tampoco y mi amiga que era mi mejor amiga, también me abandonó mi amiga. Qué bueno que te abandonó tu amiga, qué bueno, porque el Señor lo que quiere es que llegue una revelación a ti más profunda, que Jehová es tu pastor y nada te faltará. Hay veces que el Señor te va a quitar personas de tu entorno y no es porque la gente sea mala, sino porque Dios quiere que caiga una revelación a tu vida. Si tú no tienes la revelación de que Jehová es tu pastor y nada te faltará, usted sufrirá toda su vida. ¿Sí están aquí? Si usted no tiene la revelación de que Jehová es tu pastor, usted toda la vida vivirá quejándose. Y sabe que una persona emocionalmente que todo el tiempo se está quejando se convierte en una víctima de sus propios pensamientos, de sus emociones. Las emociones no están bien. Cuando usted está pensando, es que no puedo hacer esto porque como yo no tengo papá, es que yo no puedo hacer, porque como yo no tengo pastor, es que yo no puedo, es que como mis hijos no están conmigo, es que no, es porque, usted lo que necesita es tener un pastor y decir como David, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces cuando usted entiende esto, se elimina el espíritu de rechazo, es eliminado de su vida. El espíritu de rechazo no se elimina de usted porque la gente esté sobre usted abrazándolo y besándolo todos los días. Perdóneme, que de repente ya me salió el espíritu aquí pentecostal. Pero usted no necesita que le estén todo el tiempo, que usted quiere que lo estén abrazando y besándolo todo el tiempo. Porque el día que no lo besen y lo abracen, ya no me quieren, mira. Mire, usted lo que necesita es saber que Jehová es su pastor. Dios dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el final. Dios no dice que hay personas que van a estar toda tu vida contigo. Hay personas que están con nosotros solamente una etapa. Caminan una etapa de tu vida contigo. La gente no está obligada a caminar contigo toda la vida. Hey, ¿están aquí? Entonces cuando alguien ya no camine con usted y usted no puede comenzar a quejarse, usted lo que tiene que hacer es clame a Dios. Busque a Dios. Busque al Señor. Busque al Señor. Crea en el Señor. Confía en el Señor. Dependa de Dios. Dios te está haciendo libre. Dios te está haciendo libre. Amén. Jehová es mi pastor. Si había alguien que a lo mejor había experimentado rechazo, ese fue David. David nadie vino a defenderlo. Solamente Dios defendió a David. Entonces David escribe el Salmo 23 con convicción. Y Dios quiere que este salmo esté clavado dentro de tu corazón. Jehová es mi pastor y nada, absolutamente nada me faltará. Dios es más que suficiente. Las ovejas son animales frágiles. Las ovejas son animales desorientadas. Las ovejas son el único animal que no tiene una cuestión de defensa. No se defiende. La oveja no tiene manera de... No. La oveja incluso cuando la está matando ni ruido hace. La oveja, por eso la Biblia dice que Cristo, como cordero, dice que Él murió sin decir absolutamente nada. Se ofreció a sí mismo como una oveja. Por eso la oveja es uno de los animales que se ofrece en sacrificio. Cristo murió como una oveja, sin hacer ruido y sin defenderse. No, la oveja no se defiende, la oveja no pelea. Las cabras sí, los cabritos sí. Característica de las ovejas no comen, quiero que haga conmigo, las ovejas no comen porquería. Las ovejas comen pasto fresco. Los cabritos comen basura. Los cabritos comen atalata. Los cabritos comen cualquier cosa. Cualquier comida chatarra comen los cabritos. Las ovejas no. Las ovejas son diferentes. Son de la característica que debe de tener una oveja. Amén.
Entonces, cuando David escribe el Salmo 23, él agarra y él se está poniendo como una oveja. Una oveja, oiga, otra de las características que tiene la oveja es mansa. La oveja es obediente. Quiero que conmigo, las ovejas son mansas y son obedientes. Te quiero preguntar, ¿cuántas ovejas hay aquí? ¿Seguro? Porque las ovejas y el cabrito se parecen. ¿Sí se están aquí? Las ovejas son mansas, las ovejas son obedientes, las ovejas escuchan la voz de su pastor, tienen esa habilidad. Ellas no se defienden, pero sí tienen algo importante, que escuchan la voz del pastor. Reconocen la voz del pastor. Cuando el pastor habla, la oveja escucha y la oveja se deja dirigir. El cabrito no. El cabrito anda saltando cerca, anda volteando. Hoy tengo una cerca y después se salta la otra y así anda. Y cuando hablamos de esto, hablamos que representa a nosotros como iglesia y como discípulos, como oveja del Señor. Como oveja del Señor, nuestra característica deben de ser mansa. Nuestra característica tiene que ser obediente. Nuestra característica no es de estar a la defensiva. Todo el tiempo estamos defendiéndonos contra las acusaciones, contra lo que dicen, cuando nos atacan, cuando hacen cosas. Nosotros no necesitamos. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros como ovejas no necesitamos estar discutiendo ni peleando cosas? A ver, dígame por qué. Porque tenemos un pastor. Y el pastor defiende las ovejas. La oveja no necesita defenderse. El pastor defiende las ovejas. ¡Ey, están aquí! Las ovejas no andan buscando justicia por su propia mano. La oveja depende del pastor. El pastor hace la justicia. El pastor se hace cargo de su asignación. La oveja simplemente lo único que hace es obedecer al pastor. Eso hace la oveja. Sientan aquí. Ahora, como oveja a mí me conviene. Esto es vivir en la fe. La oveja vive por la fe y confía en el pastor que lo está guiando y que lo está protegiendo. Eso hace la oveja. Y así tenemos que ser usted y yo. David era así con el Señor. David dice, Jehová es mi pastor. Es decir, yo soy una oveja. Y Él me guiará. Y Él va a protegerme. Y Él va a tener cuidado de mí. Y Él va a hacer esto. Y Él va a hacer aquello. Y entonces él tenía paz y estaba tranquilo porque Dios era su pastor. Porque el Señor lo había librado contra el oso y el león. Porque el Señor lo iba a librar contra Goliat. Porque el Señor lo iba a librar contra sus enemigos. Él simplemente escuchaba la voz del Señor y él obedecía a la voz del Señor. Y David, siendo una oveja del Señor, reinó por 40 años en Israel. Murió de viejito, dando testimonio con palabra escrita para que la iglesia hoy escucháramos. David estableció una cultura de reino, de adoración y reconocimiento a Dios. David era un hombre interesante en la historia de toda la humanidad. Dios lo elige, y oiga bien como Dios dice, que tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Dios anda buscando a alguien que tenga el corazón conforme a su corazón. Una persona que todo el tiempo se anda defendiendo. Una persona que no escucha la voz de su pastor. Una persona que todo el tiempo anda moviéndose por emociones. Hace falta una transformación. Pero pastor, ¿y entonces qué va a pasar conmigo? Porque me he dado cuenta por lo que usted dice que yo no tengo ninguna de estas características. Más bien la característica que tengo es como la de un cabrito. No te preocupes. Bueno, preocúpate. Arrepiéntete. En el arrepentimiento, la palabra arrepentimiento es darte la vuelta. Renuncia a ser cabrito y conviértete en una oveja. Esa es la oportunidad para ti y para mí. Yo renuncio y me convierto en una oveja. Cuando como oveja yo dejo y confío en el Señor, entonces el Señor tendrá cuidado de mí todos los días de mi vida. Amén. Entonces, Dios, es importante que usted sepa que Dios creó a todos los animales, pero el único animal que lo creó, que en su naturaleza no se defiende, es la oveja. Y número 2, la oveja produce lana todo el tiempo. La oveja se multiplica todo el tiempo. Se reproduce la oveja de manera natural.
La oveja no necesita presión, la iglesia no, la iglesia simplemente cumple su función. Por eso usted ve que usted tiene unas cuantas ovejitas y la ponen en un lugar, las ovejitas comienzan a multiplicarse, a multiplicarse, a multiplicarse. Si usted y yo representamos, somos ovejas, necesitamos multiplicarnos. Las ovejas son las que se multiplican, no los pastores. ¿Sí están aquí? Sí, las ovejas se van multiplicando, 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 es natural. Una oveja que tiene características o lo que es genuina, simplemente se multiplica. Esos son aquellos cristianos que se andan multiplicando, andan predicándole a las personas, andan compartiéndole a la gente de manera natural. No andan a ver que el pastor lo anda buscando y que él anda buscando a ver qué están haciendo. No. Ellos en automático están haciendo y están haciendo y están haciendo. Y cada domingo y cada jueves vienen con personas nuevas porque se multiplicaron, porque ganaron a personas, porque dan seguimiento a personas. Eso hacen las ovejas. Lo que hace el pastor es cuidar a las ovejas. Las ovejas son las que se reproducen y se multiplican. Las ovejas son las que obedecen a la voz del pastor. No el pastor obedece a la oveja. No, la oveja obedece a la voz del pastor. Jehová es mi pastor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Yo necesito escuchar la voz de mi pastor. Yo necesito escuchar su voz. ¿Para qué? Para recibir la instrucción de parte de él. Quiero que me acompañe, por favor, en Juan capítulo 10, versículo 10. Juan 10, 10. Cristo viene. Cristo viene. Y él escribe y habla de todo esto y fue escrito aquí varias cosas de lo que habla él. Y dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Unos versículos anteriores habla del pastor. Y mira lo que dice aquí. En el versículo 11 dice, yo soy, ¿qué? Yo soy el buen pastor. Y cuando habla aquí, yo soy el buen pastor, está conectado en lo que David dice en Salmo 23. Jehová es mi pastor. Pero ahora Cristo dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y mira lo que él sigue diciendo. El buen pastor su vida da por las ovejas. Es decir, muere por las ovejas. Arriesga su vida. Pelea contra el oso, pelea contra la fiera, pelea contra el león, pelea contra Goliat, contra el gigante. Yo soy el pastor de las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice Cristo. Cristo es un tipo de pastor. Cuando Dios se manifiesta y se revela en el Salmo 23, en el Salmo 13 y en el Salmo 17, cuando David habla, ahora se manifiesta de esta manera a través de la vida de Jesús. Y dice, yo soy el buen pastor. Dice, de quien no son propias las ovejas. El versículo anterior, 11. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y mire porque es importante entender este punto, el versículo siguiente ahora, 12. Dice, mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Versículo 13. Así que el asalariado, ¿qué hace? Huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y ahí nos paramos un momento para aclarar este punto. Aquí lo que él dice, bueno, hay pastores asalariados que pastorean por un salario. Pero cuando viene un oso o un león, ¿qué hace el pastor asalariado? Huye, patita, ¿para qué te tengo? Sale corriendo, hasta cree que se lo lleva el león, que se lo come el oso. Yo no tengo, pero el buen pastor da su vida por las ovejas. Se sacrifica, está dispuesto a pelear por ellas, porque el pastor ha sido puesto para pelear por las ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas no saben pelear. Las ovejas no saben defenderse, por eso las ovejas necesitan un pastor que mueran por ellas, que estén dispuestos a pagar un precio por ellas. Entonces dice, el asalariado no lo hace. Por esa es la razón que el ministerio pastoral tiene que ser un llamado, no es un empleo.
Hay gente que ve el tema, el ministerio pastoral, como si fuera un empleo. Como al pastor le va bien, pues mira, ese pastor se ve que está bien guapo, bien fuerte, hermoso. Yo también quiero estar así. No, 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 eso es gracia. Hay gente que se va con la finta y a la hora que viene el león, cuando usted está, mire, cuando usted está pastoreando, usted tiene que tener la mentalidad lista para pelear contra oso, contra el león y contra Goliat. Todo pastor tiene que estar listo para pelear contra el oso, contra el león y contra Goliat. Todo lo que amenace el rebaño, el león tiene que estar dispuesto a pelear. Perdón, el pastor. Pero hay pastores que de repente cuando se ofrece algo, salen corriendo. Salen corriendo, no le interesa porque lo único que le interesa, de hecho, un asalariado lo único que le interesa es su salario. Es como una persona que trabaja en un lugar. La persona que trabaja en un lugar solamente trabaja por hora. Cuando llegó mi hora ya, chao, bye, se cerró la oficina. Y se cerró la oficina no en el horario pactado, muchas veces sí era antes, media hora antes. No, es que tengo que bañarme, tengo que prepararme para salir. La gente que trabaja en oficina por ahí normalmente si tiene que traer a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, ya deja de trabajar a las 2:30. ¿Sí o no? Hay muchos que sí. Yo sé que los que son cristianos aquí no. Pero los que están allá afuera, que no son cristianos, sí salen. Tú vas a una oficina y dices, es que vengo para tal. Ya no hay tiempo. Pero si hicieran a las 3, ya son las 2:30. Por eso pues hicieran a las 3. No, pero es que ya esta es mi media hora para que yo me cambie. Esta es la hora del cierre. Entonces ahora ya se cerró todo. O sea, pero si dicen que a las 3, ¿sí o no? Así mismo hay pastores que cuando el asunto se pone bellaco, cuando el asunto se pone difícil, ahí dejan las ovejas y que se la come el león. ¿Sí se da cuenta? Ahora, Cristo dice, yo soy el buen pastor porque yo pongo mi vida por las ovejas. Y sabe que fue literal, Cristo murió en una cruz. Él murió en una cruz para salvarte a ti y a mí. Entonces, Cristo es mi pastor. Ahora, esto es importante entenderlo, porque también hay mucha gente, pastores, perdón, yo estoy aquí hablando también en representación de los pastores. De repente, nosotros como pastores pensamos que las ovejas son nuestras. Y las ovejas no son nuestras, las ovejas son de Cristo. El que murió en una cruz fue Cristo, no fui yo. Una vez me dijo un pastor, Heriberto, solamente ten cuenta, me dijo, porque ninguno de nosotros fuimos a la cruz por la gente. Quien murió en una cruz fue Jesús. Entonces las ovejas son de Cristo. Nosotros lo que hacemos es que pastoreamos las ovejas de Cristo. David pastoreó una nación que no era de él. Solamente Dios lo eligió a él para que pastoreara su nación. Él estaba representando a Dios. ¿Sí se da cuenta? Entonces, es importante que nosotros como líderes, como pastores, porque posiblemente de aquí van a salir pastores y líderes fuertes. Las ovejas no son tuyas, son del Señor. Las ovejas no son mías, son del Señor. Nosotros solamente somos colaboradores de su obra y de su reino. Servimos a Cristo. Amén. ¿Sí también? Ok, ahora, él sigue diciendo en el siguiente versículo, por favor, dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre. ¿Por qué me ama el Padre? Dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Pero también porque pongo mi vida por las ovejas que son suyas. Porque sacrifico por las ovejas que son suyas. Dice, mi Padre me ama y yo lo amo a él. Es decir, y mi Padre me conoce. Si yo soy pastor, yo necesito conocer al Padre. Yo no puedo pastorear las ovejas del Señor sin conocer al pastor de las ovejas. Entonces, por eso es importante el tema del ministerio pastoral. El ministerio pastoral tiene que ser por un llamado de parte de Dios. Amén. ¿Estamos bien? Ahora, quiero que vayan en 1 de Pedro, capítulo 2, 25. El apóstol Pedro dice así, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas.
Nosotros todos los que estamos aquí éramos ovejas descarriadas, pero escuchamos la voz del Señor y el Señor nos reunió, nos convocó aquí. La razón por la cual usted y yo estamos en este lugar es porque el Señor nos convocó, porque el Señor habló a tu corazón. Yo te pregunto, no es que alguien me dijo esto, y después, y no es que alguien me dijo aquello, pero todos coincidimos de que fue el mismo Señor que nos habló. Todos simplemente hemos respondido al Señor. Tú y yo hemos respondido al llamado del pastor, porque somos sus ovejas. Amén. Ahora, si yo respondí ahora porque soy su oveja, yo necesito permanecer siendo su oveja, dejándome guiar, escuchar su voz, cuál es su voluntad, que Él dirija mis pasos, que yo confíe en Él, que no solamente sea mi pastor para que me resuelva un problema, sino que sea mi pastor también para corregir mi vida, para direccionar mi vida, para ayudarme a caminar por las sendas correctas. Amén. En Juan capítulo 21, Juan capítulo 21, 15. Jesús viene y dice y se presenta como el pastor de las ovejas. Él se presenta como el pastor de las ovejas, pero también se presenta como la oveja, como el cordero que iba a ser sacrificado, que estaba siendo pastoreado. Porque, por ejemplo, yo soy pastor, pero también soy oveja. No sé si está entendiendo. ¿Sí se debe entender esto? Sí, yo soy pastor, pero también soy oveja, porque hay alguien que pastorea mi vida, hay alguien que habla a mí, hay alguien que me da dirección en qué debo de hacer y qué no debo de hacer. Entonces me habla para que yo pastoree a sus ovejas, porque son sus ovejas. Jesús viene como oveja. Él es el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Es una oveja, pero también es el pastor, el buen pastor. Fue dirigido por Dios, pero también Él dirigió a las ovejas del Señor. Sí, sí, vamos bien. Él muere como cordero, como oveja, Él muere, pero cuando Él muere, los discípulos de Él se dispersan, las ovejas de Él se dispersan como ovejas sin pastor. Las ovejas sin pastor andan dispersas, andan por todos lados. Se convierten en una oveja o un animal vulnerable, en una presa fácil de su enemigo, de su depredador. Entonces, cuando andaban regados, después de que Cristo los reúne, se esparcen nuevamente. Cuando Cristo muere en la cruz, Él viene, resucita y va y lo busca nuevamente. Pedro al principio estaba pescando y no había pescado nada. Y Cristo se sube en su barca y le da instrucciones. Él escucha a Cristo y tiene una pesca milagrosa. Cuando Cristo muere, resucita, lo encuentra otra vez que se fueron a pescar sin pescar nada. Cristo viene y le dice: hey, ¿han pescado algo? No, no hemos pescado nada. Pues tiren la mano derecha. Entonces escuchan a Cristo como pastor, tiran la red y cuando tiran la red viene otra vez la pesca. Wow, el milagro otra vez. Se dan cuenta que Cristo, el pastor que lo fue a buscar nuevamente, cuando se ven dispersados, confundidos, desalentados, medio raros, no sabían qué iban a hacer, pero el pastor vuelve a buscarlo. Cuando ellos vienen a salir de las aguas, ya Cristo tenía un pez cocido y pan, una segunda cena. Y cuando está en esta cena, Cristo viene y platica con Pedro. Y cuando platica con Pedro le dice esto. Mira, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo: apacienta mis corderos. Siguiente versículo. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás. ¿Qué le dijo? ¿Me amas? ¿Qué le respondió?
Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, ¿qué? Pastorea mis ovejas. Nosotros somos llamados para pastorear y también ser pastoreado. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Reúne mis ovejas. Compártele el pasto. Dale pasto, dale alimento. Guíalos. Que no se pierdan mis ovejas. Es como el papá de David que mandaba a David a pastorear a sus ovejas. Jesús vuelve y le dice, volvió a decirle la tercera, si puede el siguiente versículo. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. Y tú dices, wow, ¿por qué necesita él? Necesitaba preparar un equipo de hombres y mujeres para pastorear sus ovejas. ¿Por qué las ovejas necesitan ser pastoreadas? Porque las ovejas, ¿por qué? ¿Bien? Son vulnerables. Las ovejas fácilmente pierden el sentido de la orientación. Las ovejas se pierden, de repente ya no saben regresar a casa. Las ovejas de repente andan y necesitan a alguien que pastoree. Necesitan a alguien que diga, hey, ¿cómo está? Ven acá, ¿qué haces aquí? Hey, ven acá, ven. Hey, no te vayas, ven, aquí hay pasto. Ven, alguien. Hay gente que necesita ser pastoreada. Las ovejas necesitan, mira, hay gente que puede estar sentado en la primera fila todo el tiempo, pero puede llegar un momento que dejan de estar. De repente ya no están y tú dices, oye, pero ¿y dónde está la hermanita? ¿Y dónde está el hermanito? ¿Y dónde está? Cuando tú vienes ya estaba ya en la feria, ya en la feria del Carmen. Y tú dices, pero ¿qué hace ahí en la feria del Carmen? Pues no sé, pues ni sé cómo llegué aquí. Una amiga, un vecino, el hijo lo llevó y andan perdidos por allá. Y tú dices, ¿y qué onda? Las ovejas necesitan ser pastoreadas. Tú y yo necesitamos ser pastoreados. El Señor quiere guiar tus pasos. El Señor quiere asegurarte que tú llegues bien al final de la carrera. Y solamente a través del pastor tú puedes llegar. Porque tú y yo, la Biblia dice que estamos rodeados. Dice que el enemigo anda buscando a quien devorar. El diablo ha venido para matar, robar y destruir. El Señor necesita cuidarte. Y Él te cuida a través de ponerte, asignarte un pastor. Un pastor que ora por ti a las 12 de la noche, como los viernes que oramos. Nosotros estuvimos orando a las 12 de la noche todos los viernes. Y hay muchos de ustedes que están dormidos. Mire, yo no sé cuántos de ustedes tienen hijos, yo les decía en el primer servicio. Pero normalmente los que tienen los hijos muchas veces ni siquiera se enteraron que llovió. No se enteraron que se cayó que los frijoles se voltearon. No se enteraron que no había comida. Pero tú, papá, está buscando alimento. Mamá está buscando el alimento. De repente pasa por el cuarto de ellos. Padre, en el nombre de Cristo, tú oras por tus hijos y ellos ni siquiera se dan cuenta que tú estás orando por ellos. Tú no sabes que nosotros como iglesia estamos orando por ti. Los que se reúnen los viernes a la hora de la oración, que tenemos los viernes a las 12 de la noche. Hay blancos que compartimos para orar por la iglesia, orar por ti, pero tú ni en cuenta. Hay protección que tú tienes que tú ni en cuenta. Tú piensas que fue por casualidad. No. Es algo intencional. Dios diseñó el pastorado para poder cuidar. Es un diseño divino, no es un invento de un hombre. Es algo que Dios diseñó, que tiene más de 2000 años, que se está practicando y que se tiene en la escritura. Y Dios quiere que esto se vuelva, que se saque a la mesa. Quiero decirte, mira, hay una diferencia. Yo te dije hace un rato entre la oveja y los cabritos. El cabrito come chatarra. El cabrito ¿puedo hablar aquí en confianza? Sí, podemos hablar aquí en confianza, de verdad. Dile a la persona que está seguro que el pastor puede hablar en confianza. No te vas a enojar. Los cabritos son los que andan buscando comida chatarra.
son los que se alimentan más del internet y de lo que cualquier persona le dice, y no se come lo que en su casa Dios le está dando. Le da lo mismo comer cualquier cosa. Tienen argumentos, ideas que no tienen nada que ver. Y andan todos enfermos, todos debilitados, porque andan escuchando consejos de gente que no son las personas asignadas. La persona asignada de mantenerte a ti fue la persona que Dios te puso para pastorearte, que se preparan para un mensaje para compartirte, que oran por ti, que conocen tu nombre. Hay gente que dice, no, pues mi pastor es Cas Luna, pero ni lo conocen en persona. Nada más porque se congregan por internet. Pastor no conoce ni tu nombre, ni conoce tu historia, ni conoce tu necesidad, ni conoce tu debilidad, ni conocen toda tu tendencia, ni conocen nada de ti. Y no estoy diciendo que tú no escuches un mensaje, tú puedes escuchar, pero tú tienes que tener cuenta. Porque así mismo como escucha uno que te puede dar un buen alimento, puede escuchar uno que viene, una fuente. Hay una fuente que tiene que ver con las tinieblas, que te contamina. El alimento chatarra muchas veces te contamina, está mezclado una verdad con una mentira. Está adulterado. Está contaminado, hay cosas contaminadas. Las personas a cargo son donde Dios te asignó a alguien para que esté orando, que el Señor le da la palabra especialmente para ti. Pero cuando tú no valoras eso, entonces eres una presa fácil. De hecho, la mayoría de la gente que está buscando por todos lados son la gente que terminan tirados en las banquetas, como los borrachos que salieron de la feria anoche, que ni saben dónde están. Otros amanecieron. ¿Saben dónde amanecieron algunos? En la cárcel, porque le rompió la cabeza a uno con una botella de caguama, uno drogado que hizo otro que fue violado por ahí. Pero la oveja no, la oveja, el pastor selecciona el alimento que necesita. Dios sabe cuál es el alimento que tú necesitas. Hay muchos de ustedes que dicen, pero ¿y el pastor cómo sabe esto? Porque es que el pastor de los pastores le revela al pastor de la casa para darte el alimento que tú necesitas, con la vitamina necesaria para que tú seas fortalecido y que tú seas fortalecido. Todos los días de nuestra vida necesitamos ser pastoreados. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vamos a regresar en el Salmo 23. Vamos a regresar ahí otra vez. Hablando todo esto, para mí, cuando leo el Salmo 23, entonces no es solamente el Salmo 23 y ya. Ahora yo medito en cada una de las palabras que existe o que está aquí en el Salmo 23. En el Salmo 23 dice, Jehová es... Ok, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él tiene cuidado de mí. Cuando esa convicción está en tu corazón, tú no andas buscando cosas por todos lados. Tú no vendes tu primogenitura. Tú no te vendes. Tú no te vendes por salario. Tú no te vendes por lo que te den. No. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Absolutamente nada. Porque Él tiene cuidado de mí. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Delicado pasto, pasto fino, pasto de primera, selecto. Dice, junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Él es el que conforta tu alma. Me guiará por senda de justicia, es camino. Él te va a guiar por la senda de justicia. Él no te va a dejar caminar por otra parte. Mire, el que es pastoreado no anda caminando por cualquier camino. El que es pastoreado verdaderamente siempre anda, Señor, ¿eres tú? Sí, por aquí a la derecha. Sí, no, por ahí no. No te metas por ahí. Yo tengo un mejor camino para ti. Es por acá. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Él tiene un camino, oiga bien, elegido para usted. Todo aquel que tiene a Jehová como su pastor ya no es independiente. Depende completamente de Él. Todo el tiempo tiene una dependencia. Los apóstoles, los discípulos, Cristo siendo rey, fue pastoreado por Jehová de los ejércitos. Él no vivió en su voluntad, sino en la voluntad del Padre. El Señor le decía qué hacer y qué no hacer. ¿Qué hago? ¿Este es el camino? No. Bueno, Señor, pues está bien, porque se haga tu voluntad y no la mía. Está bien, por aquí me voy. Era el rey, pero había abandonado en ese entonces su posición
para convertirse en siervo, para convertirse en una oveja del Señor. Amén. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice David. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y cuando habla de tu vara y tu callado me infundirán aliento, es como, de repente yo recuerdo que cuando el Señor comenzó a hacerme el llamado al ministerio, yo fui a platicar con la que fue mi primera pastora en República Dominicana. Y cuando platiqué con ella, no había ningún otro tipo de interés. Porque de repente tú puedes platicar con personas que tienen otro tipo de interés, pero ella no tenía ningún otro tipo de interés. Y le dije, pastora, me está pasando esto. Y le compartí, abrí mi corazón con ella. Y ella me dijo, hijo, es papá que te está llamando. Es papá, no tengas temor. ¿Y sabe qué pasó? Cuando ella me dijo eso, eso me infundió aliento. Yo hablé con ella como alguien que tenía autoridad sobre mi vida. Como alguien, yo recordé la primera etapa de mi vida de ser cristiano. Y ella era la que me decía todo en mi consolidación. Cuando ella me dijo, hijo, es papá que te está llamando, eso infundió aliento en mi corazón, me dio seguridad. Eso hizo que yo estuviera tranquilo, de que yo supiera que era Dios que estaba conmigo, porque alguien mayor que yo espiritualmente hablando, alguien que había sido asignado en un momento dado, Dios lo usó para que confirmara la palabra que yo estaba recibiendo de parte del Señor. Cuando nosotros estamos siendo pastorados por alguien, se te ocurren ideas y tú necesitas consultar con alguien que está asignado. Oiga, pastor, me está pasando esto, ¿usted cómo ve? Y esa persona se supone que tiene una autoridad, y cuando tú consultes, esa persona te va a decir, yo creo que está bien, hijo, ve. O te va a decir, no, ten cuidado. Y eso te está cuidando a ti de algo que puede pasar. Por eso necesitamos alguien que te diga, no, espérate, ten cuidado. Alguien que tenga un nivel de autoridad sobre ti. Porque si nadie tiene un nivel de autoridad sobre ti, usted no tiene pastor. ¿Están aquí conmigo? Si alguien no tiene ningún nivel de autoridad sobre ti, usted no tiene pastor. Porque nadie te puede decir que no a algo. Alguien tiene, y no como que te diga que te controle la vida, porque nadie tiene que controlarte la vida, nadie. Pero sí te puede dirigir. Oye, yo creo que esto es de Dios. O sabe que esto, tiene que tener cuenta con esto, espera el tiempo. Espera el tiempo. Quizá, mira, Dios está haciendo algo, pero yo creo que necesita contemplar estos puntos claves. Esta es la manera que Dios te pastorea y te dirige. Dios no te deja que arranques directamente al frente del oso y del león. No, el Señor ya sabe que el león está por ahí. Te va a decir, no te metas por ahí porque el león está por allá. Vente por acá porque te quiere librar tu alma, quiere librar tu vida, quiere librar tu propósito, el llamado que Dios tiene en tu vida. Hasta el final, nosotros hemos sido llamados a ser pastoreados el resto de nuestras vidas. El resto de toda nuestra vida debe de ser pastoreada. Toda persona que no es pastoreada son personas que pueden cometer el fracaso porque no están escuchando la voz. Pero aquel que escucha la voz, Dios está hablando de manera constante. Las ovejas tienen la habilidad de escuchar la voz, pero también tienen que tener la habilidad de obedecer la voz. No solamente escucho la voz, sino que obedezco la voz. El cabrito puede escuchar la voz, pero el cabrito no obedece la voz. Yo quiero ir terminando. Si me ayudan, chicos, piano, por favor. Mateo capítulo 25. Mateo 25, 31. Pero mira, antes de pasar Mateo 25, 31, yo quiero, puede poner el video, por favor. Se me pasó pasarle este video para que usted tenga una idea. Una idea
Quizá muchos de ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Pero yo quiero conectarlo con esto. Dice: esta persona está llevando a las ovejas, One more time. pero las ovejas no le hacen caso. Intento número 2. Ella le está llamando, pero ni se mueve. Intento número 3. Ahora el pastor. Comienzan a levantar y a reaccionar. Look at them. Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. This is nice. Oh my God. This is amazing. Todas comenzaron a reaccionar You just made him go away. al escuchar la voz Was that cool or what? del pastor. You will never have the same again. Dice que las ovejas siguen al pastor. Así funciona. Nosotros como ovejas necesitamos hacer esto. Y eso nos da seguridad. Eso hace que cumplamos el plan y el propósito del Señor. Si yo no tengo a quien seguir, entonces simplemente estoy perdido. Pero todos seguimos a alguien. ¿A quién seguimos? Dios quiere y ha puesto, cuando Dios me llamó, me hizo el llamado como pastor en esta ciudad. La cita bíblica que me dio fue Juan 21, lo que le dijo a Pedro. Y una de las cosas que el Señor ponía en mi corazón es: reúne mis ovejas. En Playa hay muchas ovejas que están dispersas, como ovejas sin pastor. Y yo tuve que responder a este llamado. Y entonces Él simplemente ha ido atrayendo a las ovejas, ha ido trayendo a las ovejas para cuidarlas, para salvarlas, para protegerlas, para direccionarlas, para darle alimento. Cada martes, cada jueves, cada domingo usted tiene alimento espiritual que te sostienen espiritualmente. Hay un agua fresca por el Espíritu Santo que fluye en esta casa, que te sacia la sed y que bendice tu vida. Este es un diseño de Dios. En cualquier iglesia donde hay un pastor que establecido de parte de Dios, ahí hay un alimento y un agua fresca que el Señor está dando. Es un rebaño. Es un rebaño. Pero te quiero decir, las ovejas escuchan la voz de su pastor. Y quiero ir terminando con esto antes de leerte en Mateo capítulo 25. Dice que un hombre fue, creo que fue por la India, y dice que llegó y cuando vio a un hombre que traía como 200 ovejas, dice que la llevó al arroyo que tomaran agua. Y dice que él estaba mirando a este pastor con esas 200 ovejas. Y de repente vino otro pastor con unas tantas más de ovejas. Y de repente vino otro pastor. ¿Y qué creen? Que se mezclaron todas las ovejas, se mezclaron. Y entonces se quedó: ¿y ahora cómo va a sacar sus 200 ovejas? ¿Que ahora cómo le va a hacer? Dice que los pastores estaban tranquilos entre ellos ahí, mirando sus ovejas, tomando agua del arroyo. Y sin preocuparse, sin problema. Y él decía: pero ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo? ¿No se van a pelear? ¿O algo va a pasar por las ovejas o algo así? Dice que no, que al final ya cuando se tenían que ir, dice que ellos comenzaron a llamar a sus ovejas. Y las ovejas comenzaron a salir y comenzaron a seguir al pastor. Y venían las 200 ovejas detrás de este hombre, de este pastor de ovejas. Ninguna se perdió entre otros rebaños, porque ellos ya sabían quién era el pastor
de las ovejas. En estos tiempos, de repente, como pastores queremos hacer eventos y reunir a todas las ovejas, y muchas veces se tienen temor porque las ovejas se confunden de rebaño, se van de un rebaño a otro y de otro a otro y de otro a otro, y andan todos así saltando. Pero eso lo que deja saber es que realmente no son ovejas, sino que son cabritos. Necesitamos arrepentimiento de pecado y necesitamos hacer un pacto con Cristo y decir que Cristo sea nuestro pastor, que Él dirija nuestros pasos, que yo me plante donde Dios me ponga para ser pastoreado, ser cuidado, ser entrenado, ser corregido, ser direccionado, aguantar ahí, porque las ovejas no hacen su propia justicia, sino que las ovejas dejan que el Señor haga la justicia. Amén. Muchos tienen temor, hay muchas cosas que no se llevan a cabo porque hay mucho tema de temor por el tema que se lucha con las ovejas el día de hoy. Mateo capítulo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Oiga bien, será apartado uno de otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Versículo 33 dice: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Dice: estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y ahí va explicando poco a poco. Las ovejas serán apartadas, los cabritos serán apartados. Las ovejas, él le dirá: bendito de Jehová, entren al reino de tu Señor. Esto es importante que sepamos que hoy yo necesito ser pastoreado, porque al final vendrá también el Señor va a separar si yo viví como oveja o viví como cabrito. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Como oveja o como cabrito? Lo que el Señor quiere es que usted y yo vivamos como ovejas. Cabritos son los que no obedecemos nada de las instrucciones. Cabritos somos los que realmente no respondemos a las necesidades. Somos los que no obedecemos absolutamente nada, pero los que obedecemos su palabra, entonces simplemente seremos sus ovejas. Y el Señor simplemente ya Él tiene una lista y Él va a apartar. ¿Cómo está tu vida? Eso no quiere decir que el Señor hoy te está condenando. Lo que quiere decir que el Señor te está animando y alertándote para que tú tengas un arrepentimiento, para que seas realmente una oveja del Señor. Eso es lo que el Señor te está pidiendo en esta hermosa tarde. Yo quiero invitar a que te pongas sobre tus pies.